Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado clase 63, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Pintos. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, che, todo bien. La verdad, antes de arrancar, quiero agradecerte por este tiempo y va a ser un placer tener esta charla con vos y conocer un poquito de tus experiencias. Bueno, gracias igualmente por escucharnos. Como vengo arrancando todas las entrevistas, te pregunto, ¿en dónde naciste y dónde te tocó hacer el servicio militar obligatorio? Nací en Capital Federal, pero viví toda mi niñez y adolescencia en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Y el distrito militar fue el distrito militar San Martín, ahí en Ramos Mejía. Sí. Y ahí te Sí. tocó con el número de sorteo, la realización. Sí, o sea, fui a la revisación médica y en ese momento estaban tomando voluntarios de paracaidistas y bueno, me anoté de voluntario de paracaidista y recibo de técnico en noviembre del 81 y el 2 de febrero fui incorporado al grupo de artillería aerotransportado 4 de La Calera, Córdoba. Todo esto en mente, ¿vos tenías algo de lo que era ser paracaidista o algo? ¿O lo viste y te llamó la atención? Y yo lo que quería ser un soldado diferente, no quería ser una colimba común. Ajá. Bien, qué bueno que se te dio esa oportunidad entonces. Y exactamente, sí, sí. Aparte los vi vestidos, sin el brevet, sin el gorrito ese verde, viste, con la boina, y bueno, la verdad que me gustó y siempre me gustó la adrenalina. Bien. Ahí nos acabas de contar que llegaste en febrero del 82, ¿no? A la calera, A la calera el 2 de febrero fui 2 de incorporado. febrero. ¿Cómo fue ese primer mes? ¿Fue intenso? Y fue muy intenso. En 3 meses hice la instrucción, la primer mes hice la instrucción de soldado, en el segundo mes hice la instrucción de paracaidista, y el tercer mes eh, estamos haciendo el curso de artillería, y no llegamos a finalizarlo y se declara el conflicto. Y bueno, y seleccionan gente, y bueno, yo estaba en la batería comandos, y entonces eligieron de los 120 y dentro de esos 20 estaba yo. O sea que fueron solamente 20 clases 63. De la clase 63 de la batería comando fueron 20. 20. Bien. Pero en total en el grupo, con las baterías de tiro, porque el grupo se organiza como batería comando y servicio, batería de tiro A, batería de tiro B y batería de tiro C. En total, los que fuimos a Malvinas somos 353 soldados, de las 62 y 63. Ahí no mencionaste batería comando. Sí. Específicamente, ¿cuál era tu rol dentro de la batería? Dentro de la batería yo estaba como computador topógrafo. Era el Bien. que manejaba todo el tema de los telémetros, goniómetros, y estaba en topografía con mi jefe, que en su momento era el subteniente Javier Tagle, y bueno, habíamos sido instruidos con el tema de la topografía, o sea, medición de terreno, cálculo de relieves, todo para tener esos datos, pasar al operador de plano para en combate para calcular el alce y deriva de los cañones. Una tarea muy diferente a lo que es estar tirando con el cañón, por ejemplo. Sí, sí, pero en Malvinas no fui computador topógrafo. No hubo tiempo. Ah, Era abastecedor de municiones. Me metía en pleno combate
abastecer de municiones a las piezas, porque se tiraba. Nosotros empezamos a cumplir misiones de fuego el 29 de mayo Bien, y bien, terminamos el 14 de junio a las 10 de la mañana. bien. Una de las últimas piezas en tirar. Bien. Vamos un poquito para atrás antes de llegar a Malvinas. Sí. ¿Cómo recibieron la noticia en la unidad del 2 de abril? Mirá, fue un 22 de abril, siempre nos despertaban a las 5:30 de la mañana y, y esa vez no nos despertaron. Yo me desperté solo 8:30, digo, qué raro, qué pasó en la batería, ¿no? Y me voy a la plaza de armas Sí, y estaba justamente Gavier, que era el jefe de batería, de topografía, y me presento, le digo, buen día, mi subteniente. Me dice, ¿qué tal, soldado? Dice, están movilizando gente al sur. Ah, bueno, yo pensé que no iba porque todavía no tenía terminado el curso de artillería. claro. Y me dice, no, usted está en la lista. Así que ahí Sorpresa. nomás, sorpresa. Y ahí nomás armé el bolsón, fui a armar el bolsón por equipo y el 23 de abril nos llevan a Pajas Blancas y cuando estábamos subiendo al avión, en esa época el mayor Sedini, que era segundo jefe de grupo, nos daba la mano uno por uno y el tipo estaba muy emocionado, ¿viste? Y ahí me di cuenta que la cosa venía muy, muy en serio. Claro, Y ahí fue vuelo directo a Comodoro Rivadavia. sí. Estuvimos un día, nos dieron los Dubek y los Borceguíes, y al otro día Malvinas, O como sea, artillero. el 29. ¿Eh? No, el 24. El 24 de abril ya estábamos en Malvinas. 24 de abril. Y las piezas, todo que fue todo por Hércules Todo por Hércules, sí. Ah, mira. Nosotros, la tropa, viajamos en Boeing 737, pero sin asientos. Ajá. Y todo lo que es municiones y jeep y los cañones fueron en Hércules. ¿Y el grupo de artillería cruzó al completo? Fue al completo. Ah, Se llevaron 16 piezas de artillería, obús 105 toneladas. bien. Y para el que está escuchando, que solamente lo tiene de nombre, ¿cómo es ese tipo de obús? Bueno, ese obús es artillería de campaña, eh, tiene un alcance efectivo de 10 kilómetros y después es transportable a través con un jeep, se puede transportar tranquilamente. eh, ya se movilizaba nosotros llegamos el 23 de abril y al otro día nos movimos a la primera posición del grupo que fue en la bahía de Puerto Argentino para el lado de aeropuerto. Y ahí estuvimos hasta el 9 de mayo. Ahí nos emplazamos, armamos las trincheras, se dispuso todos los obuses Sí. y después de ahí ya directamente el 9 de mayo nos mandan a Zapperhill. Zapperhill finalizaba el pueblo, unos 3 kilómetros más. Estábamos en una hondonada que después viendo la plancheta de tiro abarcábamos 180 grados, todo lo que era primera línea, o sea, desde Wheelwright, Monte London, Monte Dos Hermanas, Tabledon, Tenía de alcance, tranquilo. el alcance exacto. Ujú. Y, y bueno, esa noche armamos posición y esa misma noche ya nos bombardeó la artillería naval, 9 de mayo estamos hablando. el 9 de mayo. Y ahí en esa zona, las tres baterías, las cuatro baterías estaban. O sea, nosotros llegamos a poner los cañones y ni siquiera armamos las posiciones, armamos los paños de carpa y se hizo de noche y arrimaron la fragata a los ingleses y nos bombardearon. Oh, tremendo. O sea, Al otro día no tenían posiciones, nada. Los no agarró. teníamos nada. Al otro día pudimos armar las trincheras. Bueno, la sorpresa que no se podía, ¿cómo es? No se podía cavar porque brotaba el agua. Claro. Entonces a Quevedo, que era nuestro teniente coronel, jefe de grupo, se le ocurre la idea que armemos trincheras sobre nivel
hizo traer unos tanques de 200 litros de la aeronafta de los aviones del aeropuerto. Y bueno, entonces armamos dos columnas, panes de pasto, porque el pan de pasto de Malvinas, inclusive en esa época se utilizaba como combustible, tiene mucha raíz y la tierra tiene mucho carbón. Los isleños la ponían en galpones abiertos, techado pero abierto, para que se airee y se seque. Después la rociaban con combustible y te duraba prendido como un quebracho. Entonces, se armaron las trincheras, las paredes con panes de pasto, con panes de turba, y eso nos favoreció y nos salvó la vida más de una vez, porque gracias a que tenía tantas raíces, las esquirlas de los bombardeos O quedaban clavadas en la turba. sea, todas las posiciones fueron todas, como dijiste vos, a nivel del piso para arriba. Sí, a una altura de 90 centímetros, más no, 1 metro. Y No más o llegaba a menos esa sí, altura. Sí, entiendo, sí, sí. Entrábamos gateando. claro. ¿Y las posiciones para cuántos soldados eran? No, y depende. Nosotros que estábamos sobre la ladera de Zapper Hill, que era la batería comando y servicio, eran para 3. Ah, Pero la de las baterías, no, eran como para 10 o más. era una posición Porque grande. se armaba alrededor del obús y también se hacía como si fuera una banana adelante del obús y ahí se hacía todo lo que sería la cueva, ¿no? Con la turba. Claro. Que gracias a Dios esa idea y nos favoreció de no tener tantos muertos ni heridos. Y de donde estaban ustedes ahí, la batería de comando y servicios, a donde estaban las baterías de tiro, ¿había mucha distancia? No, eran 100 metros. Bastante cerca. Sí, 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 cerquita, no, no, no. Era cerquita, o sea, nos movíamos durante todo. Una vez que ya terminamos de finalizar las trincheras, había que traer municiones. Las municiones en Malvinas llegaban al aeropuerto, se bajaba del Hércules Sí. y del Hércules las llevaban en container y las enterraban en distintas partes de la isla. Y nosotros todos los días teníamos que ir a esos containers a sacar esas municiones y llevarlas a la posición. Todos los días. Qué Entonces, trabajo, qué un desgaste. trabajo infernal. Sí, fui yo, toda la guerra estuve así. Cargábamos entre 250 y 300 cajones por día. Y Ah, cada cajón pesa 53 kilos. ¿cuántas municiones trae? Dos, Todo nada más. dos. Se hacía interminable, me imagino. Y era interminable. Y aparte, cuando empezamos a cumplir misiones de fuego, imagínate que Era más rápido el de abastecimiento. las 16 obuses, 12 quedaron en Zapper Hill, 2 fueron a Darwin Sí. con Zanella, que entran en combate el 29 de mayo, pero en Darwin, cuando desembarcan los ingleses, que se sorprendieron por la intensidad. Dice que los ingleses pensaban que estaban peleando contra un grupo de artillería completo y eran 2 piezas. Este, entonces, 2 fueron a Darwin y 2 estuvieron en Monte Wall y las otras 12 en Zapper Hill. Así estaban distribuidas las piedras entonces. Sí, Te hago una pregunta antes de seguir un poco con las misiones. Vos nos dijiste sí. que en Malvinas tu rol de topografista nunca lo cumpliste. Apenas llegaron, esa parte nunca se pudo aplicar. No, porque no hubo tiempo de analizar el terreno, porque ya nos Ah, bombardearon, ya sabían nuestra posición, y entonces a partir de ahí la topografía se hacía con observador adelantado. Un observador entraba en la línea de combate, sí. que estaban peleando en la infantería, se tiraba un tiro de eficacia, se corregía el tiro, y cuando se tenía el blanco se ejecutaba con todo el grupo. Todo libre, como le dicen. Le hemos bajado helicópteros en vuelo, hemos bajado pelotones enteros. Sí, sí, la artillería argentina fue muy respetada. Castigaron bastante Sí, a la sí, sí, infantería. nos habían denominado ¿cómo era? Artilleros endemoniados, Sí, porque nos sacudían, nos íbamos a las trincheras, porque o sea, nosotros recibíamos siempre artillería naval,
Y ya del 10 de junio empezamos a recibir artillería naval, artillería terrestre y ataque de los Sea Harry. Y cuando nos bombardeaban, nos íbamos a las trincheras, cuando se producía una pausa de fuego, salíamos y seguíamos cumpliendo la misión, tirando. Teníamos que proteger a los muchachos de primera línea. Claro, claro. Te hago una pregunta. Ahora seguimos con el tema de las misiones de fuego. Un tema importante que fue el tema de alimentos. ¿Cómo ¿Eh? el tema de la alimentación, cómo lo Y llevaron era muy ustedes? complicado, porque nos daban una sola... Voy a tomar unos mates, de paso. Sí, claro. Eh, Desde que nos fuimos hasta el 9 de mayo en la primera posición de grupo, la alimentación era buena. Pero desde que fuimos ya a Zapperhill, ya entramos en combate. Y no llegaban a veces, porque siempre nos estaban bombardeando la artillería de entrada, la artillería naval. Y después ya a partir de junio teníamos ataque de artillería naval terrestre y los aviones, ¿viste? Entonces los camiones que traíamos no eran propios choferes nuestros, sino de otras fuerzas, y más de una vez se asustaban y levantaban la caja y seguían, largaban las municiones. Así como entraban en marcha, levantaban el volcador, caía la munición y se seguían. Ah, Y con los alimentos no querían traerlo por el tema de que nos estaban sacudiendo. ah, Pero así todo, Quevedo se rebuscaba y por lo menos un plato de comida comíamos. Pero era, para el esfuerzo que hacíamos, era poco. y el frío que soportamos era muy poco. Claro, claro, entiendo. Te hago otra pregunta. Sí. ¿Recordás cuál fue, mejor dicho, en la posición donde estabas vos, tuvieron algún herido, ya sea por artillería naval o terrestre? ¿Cómo no te entendí? Más Si, fuerte. si tuvieron algún herido en el grupo donde estabas vos, por Sí, sí, artillería. sí. Justo arriba de mi trinchera, yo estando de guardia con Vallejo, él muere en mis brazos con el ataque de la artillería terrestre y naval. ¿Recordás para qué fecha fue? ¿Eh? ¿Qué fecha fue? El 11 de junio. 11 de junio. ¿Cómo fue ese episodio? Estábamos apostados en el puesto 3 que había una hamaca, porque de ahí el mar estaría a unos 2 kilómetros. Entonces, ese puesto era por si había un desembarco, Claro, ¿no? Igualmente ya, antes que lleguen a nosotros, estaba el regimiento de Infantería 3, pero por ahí no desembarcaron. Entonces estábamos de guardia con Eduardo, todas las noches nos tiraban. Entonces ya con el ruido nos dábamos cuenta si pasaban cerca o no. Y a partir de, como te dije yo, del 10 de junio, antes del 10 de junio, la fragata se arrimaba a la costa y nos tiraba, pero como estábamos en una hondonada, el tiro pasaba de largo, porque el tiro de artillería es parabólico. claro. Cuando nos empezó a tirar la artillería terrestre, quedamos como contra la pared. Era de frente, claro. Era diferente. Bueno, entonces sentimos el zumbido, volamos los dos por el aire, yo caigo arriba de él, y él me dice, Roberto, arrastrate, y me arrastré un metro y pico, y cayó otro bombazo y lo partió por la mitad. Era de tu Y ahí batería. fue, a toda la Era, batería de comando tiraron, sí, sí, sí. ah, él era de tu batería. Sí, era de mi batería, compañero de topografía también. Ah, también. Ah, o Habíamos sea que, estado juntos en topografía. se conocían bastante entonces. Sí, 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 era mi amigo en el ejército, Ujú. con mi amigo cordobés en el ejército. Qué choqueante, me imagino, al tener tanta relación con uno. Y fue algo muy, muy duro que hasta el día de hoy me cuesta. Ujú. Es una mochila que tengo, Claro, la llevo siempre, y que si él me habría dicho que no me arrastre, el muerto o éramos los dos o zafaba él y yo me moría yo, ¿viste? Y bueno, yo creo que también tuve la protección de la Virgen porque nadie se explicaba cómo me salvé. ¿fuiste Porque herido también o no? quedé herido, sí, pero de raspones, ¿viste? Ah, Me cayeron esquirlas en distintas partes del cuerpo, pero me quemó el duvet y la ropa, pero no el cuerpo. no el cuerpo. No, no, no tuve ninguna perforación. Increíble. Increíble. Y la artillería te deja un hueco de 1,5 metros de diámetro por 30 a 40 centímetros, que hasta el día de hoy siguen estando,
Porque, ¿qué pasa? Como la tierra es turba, se quemó. Claro, Y no el crece. azufre no deja, el azufre de la pólvora no deja crecer el pasto. Y vos ves el bombazo hasta el día de hoy, ahí está ahí intacto. Ujú. Y la diferencia era ínfima. Esa noche tuvimos 2 muertos seguidos, Vallejos y quién más. Vallejo y Romero. Y Romero. Ujú. Y el 12 de junio tuvimos la muerte de Pizarro en un ataque de contrabatería, Claro. Que fue estando en el mismo cañón, tirando. que fueron las tres bajas que tuvo el grupo. El grupo tuvo 3 bajas y 25 heridos. 25 heridos. Heridos de artillería, Ah, de dedo, pierna. A uno hay un muchacho, un cordobés que quedó pobrecito que lo zafó. Le entró la esquila por el ojo y le levantó la tapa a los sesos. Pero vive, con increíble. su, sí, sí, con su discapacidad, pero está viviendo. Claro. Sí, sí. Cuando, cuando se menciona a Vallejos está a veces el tema de que él no tenía que cumplir esa guardia. ¿Eso es cierto? ¿Es tan así? Es cierto, Es eso es cierto. cierto. Sí, sí, sí. Porque el que tenía que estar conmigo era Esteban, que hoy en día es el director del Museo Malvinas. Malvinas, exacto. Pero está ahí porque por política. En el grupo se le hizo un desagravio, que yo participé en el año 2001 en Radio 10, en Malvinas, la verdad y la historia, Sí. que fue Quevedo, fue Tagle, fue nuestro representante Negro Robles, pero él no apareció, porque él fue el que escribió el libro Iluminados por el Fuego. Eh, Él dice que no es la historia del grupo, pero cualquiera que lee ese grupo, lee ese libro, es toda la historia nuestra. Claro. Porque nuestro campo de batalla se iluminaba por la cantidad de bombazos que recibíamos. De ahí sacó el nombre, Y justamente. claro, y este hombre, a los 25 años, como era periodista de la CNN, eh, con Canal 13, fueron a Malvinas y fue a llorar a la tumba de Vallejo. Y el padre de Vallejo se enloqueció porque, o sea, yo soy el que firmo, cuando volvemos, terminada la guerra, yo firmo la muerte en combate de Testigo, Vallejo. claro. Claro. Entonces, me acuerdo ese día bien porque yo el 25 de mayo estaba dando la tesis y me estaba recibiendo de analista de sistema. Y cuando llego, mi exmujer me dice, te llamaron de Córdoba. Me dice el jefe de grupo. Yo sabía que era Tagle, en ese momento era Tagle. Y bueno, entonces hablo al otro día con Tagle y me dijeron que si el padre Vallejo iba a hacer acciones penales, yo tenía que ir a participar de ese juicio como que yo era el que me hice cargo de la muerte de él por firmar el acta de muerte en combate, Claro. que no era toda esa historia. Lo que pasa es que este pibe Esteban era clase 62 y era un soldado acomodado, ¿entendés? Había un oficial que lo cubría y él nunca estaba en combate. ¿Por qué? El combate nuestro, ¿qué era? Llevar y traer municiones todo el día y meterse en pleno campo de combate cayendo los bombazos. O sea, no, porque si nosotros no abastecíamos las piezas, no podíamos apoyar a nuestros hermanos que estaban peleando tiro a tiro. Claro. Entonces, no podíamos. Y este muchacho le había agarrado ataques de pánico y había sido resguardado en una casa del pueblo. Ah, directamente ni con ustedes estaba. No, no estaba con nosotros. Aparte estaba en una casa un día, yo me acuerdo perfecto, Ujú. nos mandan a trincherar mejor el puesto comando. El puesto comando, ¿qué era? Donde estaban los operadores de plano, estaba Quevedo y varios oficiales y suboficiales. Ahí se calculaba el alza y la deriva. Claro. Entonces, imagínate que eso era un blanco que querían Batir. tirarlo abajo a los ingleses. Entonces era un container y que se hizo, se revistió todo alrededor con tanque de 200 litros y todo con turba. Para camuflar también. Claro.
Entonces zafaban como locos, ¿me entendés? Y cuando estábamos haciendo ese trabajo, él estaba en la casa, en la casa del pueblo, que tenía como una vidriera, bañadito, y se cagaba de risa de nosotros, y bueno, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Nada, Por más que uno se queje. claro. Y después anduvo hablando esas cosas, y bueno, por eso hay una indignación terrible, ¿viste? Porque fuimos reconocidos por los propios ingleses, y Ujú. él en el libro que escribió un poco más nos trató de cobardes. Claro, desnota a todo el grupo, a todos los compañeros. Exactamente. Y nada que ver. El cobarde fue él. Pero bueno, viste cómo es el tema. El poder que tiene él, que es periodista, la verdad la saben ellos. Pero esto ya hay un video en YouTube que es el desagravio del grupo de artillería del año 2001, Ujú. que Sí, yo sí. fui a hablar en su momento y ya te dije, fueron varios. Que inclusive Quevedo lo expone en el video que esto era por iniciativa nuestra, de los soldados, del desagravio a este hombre. Y que a ellos se sentían obligados por el honor que nosotros les delegamos. Queríamos que se cuente la verdadera historia del grupo, no lo que escribió él, y hasta hizo una película con eso. Entonces es un tema que hasta el día de hoy es muy doloroso, pero bueno, ya no avanza más nada porque sabe que lo que le espera sería un Pero, juicio, pero ya los padres fallecieron, pero los hermanos, las hermanas, yo tengo contacto permanente con ellos, siempre nos vemos una o dos veces al año y ellos cualquier cosa me llaman, ¿viste? sí, quedó esa relación, ese contacto, sí. Exactamente, sí, 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 sí. Que es más, yo tardé 10 años en hablar, porque cuando yo volví de Malvinas, primero que volví bastante mal, me costó mucho sociabilizarme, me costó mucho volver a dormir en una cama, y bueno, fue muy duro. Y también estuve mal, intenté suicidarme 2 veces, pero gracias a Dios, por mi familia, por ese momento mis padres, salí adelante y bueno, y estudié. Mira, había un compañero de la secundaria que el padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo volví de Malvinas me dijo, mira, pibe, el día para vos tiene 26 horas. No te quedes quieto. No, no pensé eso. Entonces, yo iba a la facultad, estaba haciendo ingeniería eléctrica, Ujú. iba al gimnasio, hacía paracaidismo civil, y sí, porque me quedó con ganas de seguir saltando. Y después estaba de novio, ¿viste? O sea que dormía 4 o 5 horas por día, pero esas 5 horas que dormía, o 4 horas, era profundo. Y bueno, gracias a Dios fui saliendo, pero por 10 años tuve una angustia terrible, no podía hablar, hasta que me llegó una invitación del grupo, y ahí apenas llego a Córdoba, me viene a hablar el que en ese momento era Cabo Primero Luna, ahora es suboficial mayor retirado, que era el jefe de pelotón. Y, y bueno, a partir de ahí me pide por favor y Vilca que hable con el padre Vallejo, porque hasta 10 años después, el padre no sabía cómo había muerto el hijo. Entonces yo ahí, lo mismo que te expliqué a vos, detalle por detalle, cómo fue la muerte de él. 10 años, mirá, sí. Uno se intenta poner en lugar de ese padre y nada fácil. O sea, nunca tuvo una explicación ni oficial ¿Eh? el padre nunca tuvo ni una explicación oficial de la unidad, nada, nunca supo nada. No, 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 se enteró por mí, no, no, no. Es que no lo permitieron tampoco. O sea, esperaban que yo esté Presente. en el sitio para que se lo explique verbalmente, ¿no? Cara a cara. Fue Claro. muy duro, ¿eh? Muy duro para mí. Sí, Pero de a poquito, pero el don Vallejo me fue, viste, eh, que vaya tomando confianza hasta que pude hablar. Pero esto, imagínate que arrancó tipo 9 de la mañana y creo que empecé a hablar tipo 3 de la tarde, porque me sentía como si estaba dentro de una botella vacía. Era una cosa, explicarle a un padre cómo murió su hijo es durísimo.
después de tantos años, 10 años. claro. Bien. Y después del ataque ese, del 11, que imagino que batieron bastante la zona por lo que nos contás. Sí, sí, sí. ¿Cómo estaba la moral del grupo? Porque ya con dos caídos, no, no, Bueno, nada fácil, me el 11 imagino. de junio tuvimos esa noche, en términos de 3 4 minutos, dos muertos, Ujú. Vallejo y Más o Romero. menos. Y al otro día, el 12 de junio, cae Pizarro, con Esquirla que le entra por la espalda. Y mirá, la moral del grupo, sí, estábamos dolidos, pero teníamos más, nos hervía la sangre. Queríamos, inclusive, yo escribo todos mis compañeros, nos reunimos a la noche en la trinchera mía, después de la muerte de Vallejo, Sí. y escribimos los memogramas a nuestros padres pidiéndonos, porque Ujú. sabíamos que, viste, esa arenga que teníamos como paracaidista de dar todo. Entonces, estábamos dispuestos a perder la vida, a pelear hasta darle, hasta morir. Y bueno, por eso fue, desde el 10 de junio hasta el 14 se tiró en forma ininterrumpida. Sí, decime. O sea, fueron 4 días que se tiró constante, constante, hasta que se nos fueron fundiendo los cañones, Claro, por la porque cadencia. no, ¿eh? Por la Por cadencia la del fuego. cadencia. Sí. Por la cadencia de fuego no lo dejamos enfriar, inclusive a veces con bolsas de alpillera con turba húmeda se los poníamos en los cañones. Pero agotamos, tiramos hasta agotar municiones, agotamos todo. No, te iba a preguntar, a la batería que vos abastecías, ¿cuál era de las tres? Mirá, en esa, a las 3. Ah, donde O sea, pedían. caminábamos todo el campo de batalla que serían unos, de donde terminaba la ladera hasta el camino, ese camino va para Monte London, Sí. serían unos 600 metros. Constantemente llevábamos municiones a distintas piezas. Ah, mira. Armábamos cadena de soldados Claro, y se con la iban mano izquierda pasando. y derecha íbamos llevando, ¿me entendés? De a 7, de a 6, mínimo 6 cajones. Ah, Porque llegaba, se abrían con la barreta, se sacaba la punta, se cargaba el trotil, de acuerdo a la carga que decían que tenía que tirar, y ya se enroscaba y se tiraba. Era así. increíble. Increíble. 4 días, me imagino. Qué desgaste Amor, también, ¿eh? muy terrible, fue terrible. Sí, yo entré con 85, yo soy de estructura grande. Ujú. Con 85 kilos era delgado, pero tengo estructura grande. Cuando terminé la instrucción de soldado y de paracaidista pesaba 75 kilos. Cuando volví de Malvina pesaba 63. Ah, tremendo. Terrible. 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 Roberto, y te hago una pregunta sobre lo que fue la última noche, que me dijiste que fue la última pieza en tirar, fue del grupo de artillería aerotransportado 4. ¿Cómo fue esa última noche? Era el 14 de junio, estábamos tirando hasta que se fueron fundiendo las piezas. Ujú. Llegamos a las 5 de la mañana con 2 piezas tirando. Teníamos los ingleses, creo que a 500 metros, y nos forman a hacer que armemos una línea de infantería. Nos preparamos, nos cruzamos cuerpo a tierra, todo listo para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Quevedo le pide habla con Menéndez y le dice que ya había muchos muertos y muchos heridos y que ya era insostenible, que no lo podíamos frenar. En ese momento, una de las piezas se funde, queda una sola, entonces le dan la orden de retirada, ¿no? O sea, Menéndez le dice que retire que ya era demasiado el sacrificio que se había hecho, que ya no lo podíamos frenar. Entonces, pero Quevedo le dice, bueno, va a quedar una sola pieza de artillería tirando, pero voy a pedir que la que nos protegía el cielo, era el GADA 601, que estaba a 50 metros atrás nuestro, nos cubría el cielo, bajan la Erlingon al mínimo tiro rasante Claro. y, empieza a tirar hasta que nosotros, arrastrándonos, salimos de esa posición.
pasamos la Erlincoln y bueno, y empezamos a caminar para el pueblo. Y en ese momento queda la pieza de Salazar, del sargento Salazar tirando, con varios soldados, eran como 13 soldados, y se tira hasta agotar munición y ya no había, ya no se da, o sea, no daba más el cálculo del alza, ya porque era un tiro, como el tiro es parabólico, era un tiro así, Ah, ¿me entendés? Se tira para arriba y cortito. Y ya estaba el mango, y bueno, y hasta que se termina de trabar una munición, y bueno, y ya, eso fue 8:30 de la mañana. allá casi O sea estaba que se amaneciendo. siguió, exacto. Sí, sí, en Malvina empieza a amanecer a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde de noche. Y bueno, Se esa fue la tiró última pieza que quedó tirando hasta el hasta último. que se fatigó el cañón y se cruzó la munición y ya no se podía tirar más. Y en ese momento Igualmente, repliega a toda esa gente. y repliega los últimos, que Ah, fueron esos 13 muchachos, entre soldados, suboficiales y oficiales que estaban ahí. Y en total eran como 13 personas. que Me se acuerdo reúne. de Walter, Sí, decime. ¿eh? De Walter Rubí, soldado, Moyano, varios. Inclusive en el libro nuestro está todo eso escrito, que se llama Dioses del Trueno. Y esa fue la última batería que quedó de las 12 piezas que estaban en Zapati. Las otras se fueron, de tanto régimen de tiro, se Claro, fueron fundiendo. claro. ¿Y ustedes qué se juntan? ¿Todos, todo el grupo se juntan en el pueblo? Empezamos a caminar para el pueblo y más o menos a la altura de la casa del gobernador, que serían como unos 7 8 kilómetros, en unos galpones de esquila, nos quedamos ahí un rato, después me acuerdo que viene Luna a buscarnos para que nos despidamos de Vallejo y Romero, que habían sido enterrados en el pueblo. O sea, estaban hechos la fosa, bueno, los cuerpos estaban con una bolsa negra y nosotros lo terminamos de tapar. Y después de ahí nos llevan a donde termina el pueblo, para el lado del aeropuerto, que había unos galpones de IPF. Y ahí estuvimos prisioneros 2 días. Y que en realidad nos hicieron ir. Estuvimos una noche en los galpones IPF, nos hicieron ir caminando hasta el aeropuerto esa misma noche y después volver, como para terminar de cocinarnos, porque de esa posición hasta aeropuerto eran 15 kilómetros. Y de vuelta hicimos 30 kilómetros, volvimos a Puerto Argentino y de ahí nos subieron a un lanchón y nos subieron al Canberra. Lo que pasa es que el Canberra no podía atracar en el puerto argentino porque tenía mucho, ¿cómo es se podía encallar, ¿me entendés? Porque tenía Claro, mucho puntual el barco transatlántico, estaba en la entrada de la bahía. claro. Entonces con ese lanchón nos llevamos allá y con una soga subimos al Canberra. ¿Recordás para qué fecha fue? Sí, sí, eso más o menos fue para entre fines del 15 y 16 de junio. Ah, Y de ahí estuvimos viajando. Yo después de ahí, yo tuve 3 días que dormí completo. Del estrés que tenía, viste, estábamos claro. muy... Aparte había agarrado pie de trinchera y... Esos últimos 4 días de combate interrumpido nos daban una pastilla blanca, que no sé qué era. Muchos dicen que era morfina porque se nos iban todos los dolores. Y me acuerdo bien que justamente el sargento Salazar estaba con la cajita de cartón, nos poníamos en fila y abra la boca y pim, 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 nos metían la pastilla. Y bueno, yo dormí 3 días ahí en el barco, prisionero. Nos pusieron en un lugar que era como un boliche del Canberra, que lo habían desmantelado y estábamos tirados en el piso, acostados, y cada 3 de nosotros un inglés haciendo guardia. Y bueno, cuando me desperté, no, nada, no sabíamos dónde íbamos. Pensamos que nos llevaban a Inglaterra, después se habló que nos llevaban a Uruguay, y después que íbamos a Puerto Madryn. Y el 19 de junio atracamos en Puerto Madryn, y de ahí bajamos, nos llevaron en camión a Trelew y de Trelew en vuelo directo al Palomar.
Y en todo el tiempo que estuviste en Malvinas y cuando llegaste al continente, ¿vos pudiste comunicarte con tu familia? Ya sea por carta. Mira, la carta, las que los memogramas, que en realidad eran memogramas. Ah, Memograma es una carta que es el mismo sobre que se escribe del dorso. Y después vos lo plegás, ¿me entendés? Y con el remitente y a dónde iba dirigido. Esos memogramas mis padres lo han recibido. ah, Inclusive hasta el último, que fue el 11 de junio, que yo escribo, que ya me despedía de ellos, porque ya la muerte estaba entre nosotros y sabíamos que le podía esa tocar a noche había cualquiera. sido, claro, a cualquiera, era Vallejo, Romero, y podía ser cualquiera, lo podía tocar. Ujú. Entonces ya nos despedimos y esa la han recibido ellos. Eh, Cuando llego al Palomar, mis viejos se enteran por Radio Carve, la radio uruguaya, Ujú. que estaban llegando prisioneros de Malvinas. En esa época nos decían excombatientes, no veteranos, y nos llevaron a Campo de Mayo, que era un periodo de engorde en realidad, para bañarnos, cambiar la ropa y hacernos engordar. Y esa misma noche yo estaba en la cuadra, ya listo para ir a bañar, y viene un soldado de ahí de Campo de Mayo, que me nombran a mí y que estaban mis padres en la puerta. En realidad se había amontonado un montón de gente, pero justo andaba justamente mi jefe, Tagle, andaba por la puerta y con la boina. Y viste, mi mamá cuando vio la boina empezó a gritarle y él permitió que los dejó ingresar. Y ese momento fue único porque imagínate que fueron 74 días que no sabían nada de mí, si estaba vivo, estaba muerto, si estaba herido, cómo estaba. Y bueno, cuando yo los veo, como a 200 metros, empecé a correr y me tiré encima de ellos. Y mi viejo me abrazaba y me decía, pero estás gordito. Y yo abro el Dubec y tenía queso, pan adentro del Dubec, por el hambre que habíamos pasado, ¿me entendés? Claro. Nos Veías entraban a que dar de comer te la y guardaban. comíamos y lo que no comíamos lo guardábamos. Claro. Y eso me duró mucho tiempo porque Mirá. a raíz de haber pasado tanta hambre, engordé mucho, me costó años. Me decían, mirá, a los 52 años que me decido hacer bueno, se me produce el tema de que me tengo que divorciar y me hago deportista, gracias a Dios, ahí empecé a bajar de peso y recuperé casi mi peso de adolescente. Pero muchos muchachos esa angustia y esa ansiedad por la comida no se la pueden sacar. Claro, eso se va transformando, depende de cada uno en diferentes cosas. Y un montón de cosas, también problemas, muchos cayeron en la droga, en el alcohol. Claro. Y Yo cuando me divorcio tuve una depresión y bueno, estuve 5 años en terapia en el departamento de Malvinas, ahí en Palermo, ahí en el Oceanográfico. Y gracias a la licenciada Andino, que la verdad, una excelente profesional, me sacó adelante y gracias a Dios eh, estoy bien, gracias a Dios estoy bien. que Malvinas no solamente deja heridas en el cuerpo en el campo de combate, la posguerra para ustedes fue una guerra más difícil todavía. Exactamente, porque el problema es que el ser humano somos animales de costumbre, somos animales racionales pero de costumbre. Vos te acostumbras a dormir en una cama limpita, a estar bañadito, a estar bien comido, dormir bien. Y vos de golpe, estamos en un lugar, a la intemperie, con 4 o 5 grados bajo cero. eh, Imagínate que con frío te da más ganas de comer, no había las posibilidades de conseguir comida. Encima, cuando empezamos a entrar en combate, van cayendo, ves que van cayendo heridos o muertos. Y es muy triste, ¿viste? Es muy triste, muy, muy... Y te terminas acostumbrando a eso porque, por ejemplo, en un momento, en una situación de combate, creo que era el 13 de junio, veníamos con un camión de la Fuerza Aérea cargado de municiones. Y lo cargamos tanto que nosotros veníamos sentados arriba de las municiones. Entramos al campo de combate y, y nos estaban dando tanto que le agarró pánico al chofer y levantó el volcador. Levantó el volcador y tiró todas las municiones. Con Y ustedes nosotros arriba. salimos volando, caímos rodando
y cuando nos miramos, levantamos la vista, dos y Harry que nos atacan. Nos fuimos al arroyo Feldon, nos pusimos de espalda y miramos y yo cargué, quería tirarle con el fal y el flaco me dice, Robert, esto gana macho uno, dice, que le tiré, tenés que tirarle media hora antes para pegarle un tiro. Y los tipos hacían topografía con los aviones, porque se nos paraban arriba de la posición, sacaban la foto, se iban y después, hermano, se venía el infierno. Y, y bueno, viste, eso, en ese momento el flaco me dice, Robert, ya está, loco, dice, ya está, ¿por qué no nos pegan un tiro y listo? Ya, más de esto, ¿qué podemos hacer? Y sí, te terminás acostumbrando y ya era cuestión de vivir minuto a minuto. Porque, por eso cuando nos hablan de héroes, yo no me considero un héroe, yo me considero un sobreviviente. Héroes son los que quedaron muertos en Malvinas, como mi compañero Vallejo, Romero, Pizarro y los otros tantos de todas las unidades. Sobrevivimos. Y vos te acostumbras a eso y cuando volvés a la sociedad, cuesta mucho. No tuvimos apoyo psicológico. No nos dieron, perdoná la palabra, pero ni bola. No tuvimos una junta médica que evalúe cómo estábamos afectados psicológicamente y psíquicamente. Y bueno, por eso hubo tantos muertos posguerra. Claro. No solamente por suicidio, sino también enfermedades que van agarrando. Claro. Sí, Sí, fue sí. una cosa, yo, o sea, como yo te dije que sentí ganas de suicidarme dos veces, otro muchacho, y tuve la fuerza de salir, otro muchacho no. No lo tuvieron. Claro. Nosotros el grupo tenemos varios que se han suicidado. ¿Por qué no? Se produce una inconsistencia entre lo que vos viviste al límite con esa adrenalina, sangre y fuego, y de golpe venís a la sociedad y todavía seguís en vigilancia. Y un montón de cosas que ves que gente se hace problema por pequeñas cosas, pues, y hasta se mueren por boludeces. Nosotros decimos, no puede ser. Se dimensiona de Y todo de otra pues, manera. exactamente, tenemos otra, los que estamos más o menos dentro de todo razonable, hay otra perspectiva de vida. Entonces por eso nos consideramos sobrevivientes. Hay algo que me quedó dando vuelta en la cabeza, que dijiste, fuimos a despedir a Vallejo y a Romero, que estaban enterrados Sí, o sea, estaban identificados ellos en su momento. mirá, el tema es así, te explico cómo es el tema. Los soldados clase 62 todos tenían la cadenita Sí. y la chapa identificatoria. Lo de la 63 no la teníamos. Teníamos la cadenita y no la chapa, porque no hubo tiempo de hacerla. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros lo enterramos y sabíamos quién era, pero después los ingleses levantaron esos cuerpos y los llevaron al cementerio de Darwin. Y ahí no encontraron ninguna identificación. Ahora entiendo, pues Vallejo fue uno de los últimos que se logró identificar. Exacto, pero se identifica porque justamente el padre Vallejo no quería que lo identifiquen, pero Aida, que es la hermana mayor, me llamó a mí. Y ella vino a Buenos Aires a que le saquen el ADN para identificarlo. Y sí, sí, lo identificaron hace 3 años Sí, sí, a Eduardo. no sé mucho. Claro, pero el tema pasaba por ahí, porque de las clases 63 no teníamos las chapas. Teníamos la cadenita y no la chapa. Ahora entiendo. Ahora Y encima, los ingleses, cuando desterraron el cuerpo, no encontraron ninguna identificación. ¿Entendés? Por eso pues, le habían puesto NN solo soldado conocido por Dios. justo me acordaba que sí, que la noticia esta de que era uno de los últimos reconocidos y por eso no me cerraba si estaba identificado, cómo después no. Ahora entiendo. Claro, el tema fue por eso. Ujú. Muchos cuerpos, nosotros lo enterramos en Darwin, digo, en el cementerio local de Puerto Argentino, Sí. pero otros combates de Darwin y otros lados se enterraron en otros lados. Y los que éramos clase nueva, la mayoría no teníamos la placa identificatoria. La verdad, Roberto, nos contaste toda tu historia, realmente, como
siempre he leído a cada veterano, cada uno tiene sus vivencias. Agradezco en este caso que nos haya contado la tuya, todo es enriquecedor. Por mi caso, terminé de entender ciertas cosas que en su momento no podía comprender. Y como Claro. les puse al programa Malvinas y sus protagonistas, la única forma de conocer la verdad es hablando con ustedes. Y sí, exactamente. Eh, Hay de todo, ¿viste? Esto es simple, hay muchos veteranos que por una cuestión estratégica de las unidades de las Fuerzas Armadas estuvieron en Malvinas y no entraron en combate, pero sí sufrieron bombardeo y sufrieron el frío y el hambre. Por una cuestión de la estrategia de los ingleses, bueno, nosotros entramos en combate, ¿me Ese entendés? destino de cada Pero, uno. Cada ¿eh? uno cumplió como tenía que cumplir. Claro, o sea, el tema pasaba justamente por, imagínate que nosotros éramos segunda línea y teníamos que, junto con el grupo Artillería 3, teníamos que proteger a la primera línea. Nos pedía fuego el regimiento, el 25, nos pedía el 7, nos pedía el 3, y eso se interpreta viendo la plancheta de tiro. La plancheta de tiro es un mapa de la Ujú. geografía del terreno y está especificado el tiro. Eso lo hizo el Turco Perandone, que en esa época en Malvinas era coronel. Creo que era Él el hizo la oficial plancheta. de operaciones, si no me equivoco. Exactamente. Bien. Él nos arengaba y nos hacía concientizar de lo que, de lo que estábamos viviendo, ¿no? De lo que estaba pasando. Nos arengaba, creo que antes que anochezca siempre nos arengaba. Tenés un buen recuerdo de él. Sí, mirá, de la parte de oficiales, admiración y de suboficiales, yo no puedo decir nada. Ujú. Eh, los tipos se metían en primera línea, tanto oficiales como suboficiales, para pasar para como observador adelantado y que sin que los vean. Y, y a través de la radio o de las telefonía de campaña se pasaban los datos para que se haga el cálculo de alce y deriva y se efectúe la misión, ¿me entendés? Y, y los últimos 4 días fue a discreción. Por eso los ingleses no habían llamado artilleros endemoniados. Inclusive compañeros míos que yo he hablado del 7 de La Plata o del 25 o del Escuadrón, que me decían las hormiguitas, porque cuando nos sacudían, las hormigas, ¡pum!, a la cueva. Claro. Y cuando paraba un poco el fuego, salíamos. Volvían, volvían a las Volvíamos y piezas. tirábamos. Era así, constante. Increíble. La verdad, el trabajo de ustedes fue increíble. Hicimos un esfuerzo, dejamos bien claro el estilo, o sea, no me gusta agrandarme ni nada por el estilo, No, pero pero fue la realidad. o sea, el estirpe de haber sido entrenado como paracaidista, viste, no, qué sé yo, estábamos, imagínate con 19 años, con todas las ínfulas, nos llevamos todo por delante. Claro. Esa es la realidad. Y bueno, nos poníamos minuto a minuto, constantemente expuestos estábamos. Sí, eso quedó demostrado. No por algo tuvieron 25 heridos, me dijiste. Claro, o sea, qué sé yo, viste, aparte también la adrenalina que genera. Viste, te tiran con una piedra y vos le tirás que tirar con dos. Y Sí. cuando se nos fundieron las piezas, viste, ya no había con qué tirarle. Potencia, me imagino. Y era impotencia. Eso sentimos mucha impotencia. Ujú. Porque es como que te atan las manos y no te queda otra que poner la cara, porque no puede hacer nada. ¿Y qué vas a hacer? Lo único bueno que fue un cese de fuego. No nos rendimos. Fue un cese de fuego. Pero bueno. Pero los tipos hasta el día de hoy, yo viajé a Malvinas 2 veces. Mirá, En el 2008 y en el 2016. Y en el 2008 yo pude detectar mi posición, todo bien. Y la parte de la hondonada de Zapper Hill, como había quedado todo agujereado por los bombazos, hicieron un campo de golf. Cuando fuimos en el 2016, eso ya se parceló y se edificó. Y ayer estuve reunido con unos muchachos, también veteranos de Malvinas, que viajaron hace 2 meses,
y me dijeron que ya está todo, o sea, hasta el Modi Brook y la línea del cuartel del Valle Marín ya está todo como la extensión del pueblo. O sea que Está todo ocupado ya. creció bastante Puerto Argentino. Creció muchísimo, sí, 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 sí. ¿Y tenés ganas de volver una tercera vez? No sé, mirá, qué sé yo. Yo, gracias a Dios, ahora puedo hablar tranquilo, no angustiarme. Ujú. La otra vez a mi actual novia me pidió que le lea el relato del libro y lo pude hacer. Me emocioné, Ah, obvio. pero lo pude hacer. Ujú. Antes no podía ni hablar, Claro, te entiendo. pero eso todo a raíz de haber hecho terapia. Fundamental. Eso y el apoyo de la familia, me imagino. Y el apoyo de la familia, Son los exactamente, dos pilares. exactamente. La verdad, como te dije, Roberto, realmente te agradezco por esta charla. Espero que te hayas sentido a gusto. Por mi lado fue así. Sí, 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 o sea, la misión que nos queda a nosotros, porque desgraciadamente todos los meses o todos los días está muriendo un veterano. Y yo me concienticé de que la gente tiene que conocer la verdadera historia y eso es una forma de malvinizar y sembrar el patriotismo. ¿Entendés? Que lo nuestro quede como un ejemplo de dar todo. Que hay que sacrificarse, nada es fácil, nadie te va a regalar nada en la vida. Y bueno, a nosotros nos tocó ser protagonistas, bueno, una cuestión que estábamos en ese momento. Y esta forma es continuar el combate de otra manera. Exactamente, exactamente. Realmente te agradezco, Roberto. Bueno, gracias, Matías. Te mando un fuerte abrazo y quedamos en contacto. Dale, cualquier cosa que necesites me avisas. Dale, Fuerte abrazo, ¿eh? muchas Que estés gracias. muy bien. Otro para Chao, vos. chao.